¿Cuál es su conclusión bioética sobre el aborto voluntario según los principios bioéticos y cuál cree que puede ser su impacto en la dinámica demográfica? Desde el principio bioético de autonomía se debe apoyar el derecho a las mujeres de poder decidir sobre su maternidad, utilizando el modelo del gradualismo. Este modelo considera el desarrollo progresivo del embrión utilizando criterios científicos de embriología, genética y neurofisiología para definir los momentos en los que pueden aplicarse mayores restricciones legales. La tesis gradualista reconoce a la mujer como una persona jurídica, quien tiene el derecho pleno a decidir sobre la interrupción del embarazo durante el primer trimestre. Al embrión lo reconoce como un bien tutelado jurídicamente, mas no como una persona jurídica, cuya protección incrementa a medida que logra viabilidad extrauterina hacia el tercer trimestre de la gestación. El principio de beneficencia también se aplica al proteger la salud y la vida de las mujeres, especialmente al evitar las complicaciones derivadas de abortos clandestinos. De igual forma, se busca prevenir embarazos no deseados mediante la educación sexual, acceso a anticonceptivos modernos y sanciones contra el abuso sexual, promoviendo la justicia al abordar desigualdades socioeconómicas que agravan el problema en las poblaciones más vulnerables. En términos demográficos, la legalización del aborto puede conducir a cambios significativos, tanto en la estructura poblacional como en las políticas de salud pública y el desarrollo social. Desde la perspectiva de la autonomía y la justicia, el derecho a las mujeres a decidir sobre su maternidad y recibir un trato justo en países donde el aborto es legal, se ha observado que más que un aumento descontrolado de interrupciones del embarazo, una mayor responsabilidad en la planificación familiar y mejores resultados en salud materna, siempre y cuando se tenga un enfoque integral que combine educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, servicios de salud reproductiva de calidad, apoyo social y económico. Elabore un resumen de la normativa peruana sobre bioética en investigación. Bien, primero hablaremos de las consideraciones éticas para la investigación en salud con seres humanos. La bioética, entendida como el puente entre la ciencia y los valores humanos, guía la investigación médica para asegurar que el progreso no transgreda la dignidad de las personas. Este marco se apoya en principios esenciales. Primero, autonomía. Desde esta perspectiva, se protege el derecho de cada participante a decidir libremente, basado en una comprensión clara de los procedimientos y riesgos. Beneficencia, que busca maximizar los beneficios y minimizar cualquier daño. No maleficencia, se exigiría evitar causar perjuicios innecesarios. Justicia, que promueve la equidad en la selección de los participantes y en la distribución de los beneficios de la investigación. Por otro lado, la deontología médica refuerza el deber de los investigadores de actuar con integridad, asegurando que cada decisión se tome con responsabilidad y respeto hacia los sujetos de estudio. Instrumentos como la Declaración de Helsinki y las pautas del CIOMS trazan normativas indispensables para proteger a los participantes, especialmente a aquellos en condiciones de vulnerabilidad. El consentimiento informado es una pieza clave en este proceso. No es solo un documento, sino un proceso que asegura el respeto de la autonomía y genera confianza entre los investigadores y los participantes. Este debe ser claro y continuo y reflejar la voluntad real del sujeto, evitando cualquier forma de coerción. Asimismo, es fundamental el trabajo de los comités de ética, quienes analizan cada protocolo para garantizar un equilibrio justo entre los riesgos y beneficios, velando por que el bienestar de los participantes sea siempre la prioridad. La bioética, más allá de establecer reglas, impulsa una reflexión sobre el impacto social de la investigación, que fomenta una práctica científica que no solo innova, sino que también respeta los principios de justicia y solidaridad. En este contexto, el compromiso de los profesionales no solo radica en generar conocimiento, sino en contribuir al progreso que beneficia a todos, sin comprometer los derechos y la dignidad de quienes confían en la ciencia. ¿Cuál es su conclusión bioética sobre la eutanasia según los principios bioéticos y cuál cree que puede ser su impacto en la dignidad de la persona? Bien, desde el principio de la autonomía, todo ser humano adulto y en pleno uso de sus facultades mentales tiene derecho a determinar lo que será con su propio cuerpo. Entran en conflicto con valores como la beneficencia, que incluye la salvación y la prolongación de la vida humana, cuando es transferida a un testamento poder notarial u orden médica. Es una violación de nuestra humanidad. Desde el principio de la competencia, el derecho moral del paciente al respecto de su integridad y autonomía
No es absoluto, entran en conflicto cuando surge el derecho de la integridad y autonomía de otras personas como lo es el médico. Y en el caso de pacientes terminales deprimidos o que tienen comprometido el psiquismo, es difícil saber con certeza si esta es una capacidad o si está en la capacidad de dar un consentimiento informado y libre de tal importancia. Desde la perspectiva de la beneficencia, uno de los 7 puntos de cuidado paliativo y propuesto por la OMS, el manejo multidisciplinario de la calidad de vida, entra en conflicto con el principio de beneficencia cuando hablamos de pacientes terminales, ya que trae consigo una carga subjetiva con riesgo de arbitrariedad, por lo que es éticamente más problemático que fundarlo en hechos objetivos referidos al pronóstico y a la evolución de la enfermedad. En conclusión, antes de considerar la eutanasia, se deben explorar todas las opciones, como los cuidados paliativos integrales, que abordan el sufrimiento físico y emocional del paciente terminal. Estas medidas buscan preservar la calidad de vida sin prolongar innecesariamente el proceso de morir, así como las decisiones que deben ser fruto de un diálogo ético entre el médico y el paciente, respetando la perspectiva de ambos y evitando imponer valores unilaterales. Tenemos una perspectiva bilateral, en este caso, a favor de la eutanasia y en contra de la eutanasia, que están en debate actualmente en la sociedad. Entonces, daremos un análisis crítico respecto a esta disyuntiva. Primero, consideramos un valor intrínseco de la vida desde considerando la dignidad, que no está condicionada por las circunstancias físicas o psicológicas, sino que es inherente a la persona. Permitir la eutanasia podría ser interpretada como una negación de este valor intrínseco. El rol del sufrimiento en la dignidad también tiene que ser analizado. Para algunas tradiciones éticas y religiosas, el sufrimiento tiene un sentido que no necesariamente compromete la dignidad de la persona, sino que se puede integrar como parte de la experiencia de vida. Bueno, en cuanto al impacto práctico y social, en la percepción social, la eutanasia podría transformar cómo la sociedad percibe la dignidad, asociándola más con la calidad de vida que con la inherencia a la condición humana. Bueno, en cuanto a una última reflexión ética personal que deseamos hacer, consideramos que el impacto de la dignidad de la persona depende en última instancia del marco ético y cultural desde el cual se evalúe. En sociedades individualistas puede prevalecer la práctica perspectiva de autonomía, mientras que en sociedades comunitarias o religiosas el énfasis suele estar en la inviolabilidad de la vida y la protección de los más vulnerables. ¿Cuál es su conclusión bioética sobre el confinamiento por razones de salud pública según los principios bioéticos y cuál cree que fue su impacto en la sociedad peruana? El confinamiento tal como fue implementado durante la pandemia del COVID-19 plantea serios dilemas éticos sobre el bienestar colectivo y las libertades individuales. Desde una perspectiva bioética, se evalúa esta medida de los principios de protección, precaución, proporcional reciprocidad y transparencia. Es entonces que en este contexto se destaca que aunque el confinamiento fue un mecanismo importante para mitigar la propagación del virus, por otro lado, también se caracterizó por ser desproporcionado y con efectos negativos significativos a nivel psicológico, social y económico. Es a partir de este que se tiene muy en cuenta que esta medida sienta un precedente peligroso para futuras emergencias de salud pública, sobre todo si no se establece en un marco ético claro y transparente que justifique su implementación. En cuanto al impacto de la sociedad peruana, el confinamiento, aunque necesario desde el punto de vista sanitario, puso en manifiesto profundas deficiencias éticas y políticas que deben ser abordadas para construir una sociedad más equitativa y resiliente frente a futuras emergencias. Perú es un país con alta informalidad laboral y desigualdades en el acceso a servicios básicos. Esto se vio intensificado en la precariedad económica, habiendo un incremento en los problemas de salud mental. Durante la pandemia, además, evidenciamos que las medidas de emergencia no pueden ser efectivas en un contexto de desigualdad extrema. Para ello es fundamental invertir en infraestructura básica, fortalecer el sistema de salud y formalizar la economía, garantizando así que las políticas lleguen a todos los sectores y estas deben considerar tanto el bienestar colectivo como los derechos individuales, teniendo en cuenta que las necesidades y limitaciones de cada grupo poblacional debe ser satisfecho.
Podemos concluir entonces que las políticas de confinamiento deben ser acompañadas de estrategias integrales que incluyen soporte económico, atención psicológica y mecanismos de distribución justa de los recursos, evitando que los sectores más vulnerables asuman la mayor carga de la crisis.